Bienvenidos queridos estudiantes a esta videoclase sobre el uso de las mayúsculas y las minúsculas desde una mirada traductora. Hoy no vamos a limitarnos a repasar reglas de ortografía básica que podríamos encontrar en cualquier manual escolar. Nuestro objetivo es integrar el uso de las mayúsculas y minúsculas dentro del proceso de traducción de forma consciente. A menudo el estudiante de traducción principiante ve la ortotipografía como un detalle estético o una formalidad de último minuto. Sin embargo, en esta cursada aprenderemos que la decisión de presionar aplicar mayúsculas o minúsculas es, en realidad, el resultado de un análisis lingüístico textual profundo que comienza en el texto origen y culmina en un texto metafuncional y profesional. Analizaremos cómo la norma del español propuesta por la RAE actúa como nuestro marco de referencia para garantizar la calidad y la unidad de nuestra lengua. Pasemos ahora a lo importante. ¿Cómo integra el traductor la teoría ortográfica en su trabajo? Es fundamental entender que el uso de mayúsculas no es un accesorio, sino una etapa de análisis. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es lo que llamamos la transferencia automática. Muchos errores en el texto meta no ocurren porque el traductor no sepa escribir, sino porque trasvasa inconscientemente las convenciones del inglés. Debemos trabajar en una doble dimensión, la normativa, que es el conocimiento puro de la regla, y la extralingüística, que depende del género textual y el encargo. No es lo mismo traducir un contrato jurídico donde la tradición impone ciertas mayúsculas de respeto que un artículo científico o una pieza publicitaria. Reconocer un rasgo problemático en el texto origen debe generar una necesidad en la búsqueda de información. Aquí es donde la documentación se va a volver nuestra mejor aliada. Dejamos de lado la intuición para buscar fundamentos en fuentes especializadas. ¿Cómo aplicamos esto concretamente si somos alumnos de traducción general? El primer paso es transformar la lectura del texto origen. No leemos solo para entender qué dice, sino que hacemos una lectura analítico-reflexiva. Tenemos que detectar casi uno por uno los rasgos ortotipográficos. ¿Por qué este cargo está en mayúscula en inglés? ¿Es una mayúscula de relevancia o es puramente convencional? Luego trasladamos este rigor al borrador en español. Aquí debemos decidir cuándo mantener esa mayúscula que tenemos en el inglés y cuándo pasar la minúscula, que va a ser la mayoría de las veces según la normativa actual. Lo más difícil, detectar cuándo el inglés usa minúscula, pero el español exige mayúscula. Finalmente entramos en la etapa de autorrevisión, es decir, revisar cada signo, cada mayúscula y cada cifra es el último filtro en el control de la calidad. Los anglicismos ortotipográficos son un ruido que le quita profesionalismo a nuestro trabajo. A medida que avancen en la carrera, esperamos que su sensibilidad hacia esos detalles crezca y que los errores se reduzcan drásticamente. Hablemos ahora de la forma pura. Debemos entender que el uso de mayúsculas y minúsculas es una convención gráfica sin correlato fónico. No pronunciamos diferente una palabra por estar en mayúsculas y por lo tanto las reglas de tildación se mantienen intactas. Lo fascinante es cómo cada lengua maneja este sistema. El alemán es maximalista, el inglés es intermedio tendiendo a la abundancia, pero el español moderno tiene una marcada tendencia a la minusculización. La minúscula es nuestra forma no marcada, la forma por defecto. Sin embargo, la ortografía nos recuerda que la norma no es inamovible. Está influenciada por la tradición, la intención del autor y el tipo de texto. Muchas veces nos encontramos con zonas grises, donde la RAE nos puede dar recomendaciones más que reglas, pero como criterio profesional ante la duda, siempre debemos optar por la minúscula, ya que la mayúscula es la forma excepcional y marcada. Comenzamos nuestro análisis técnico profundizando en las mayúsculas. Según la ortografía de la Real Academia Española, no estamos ante un simple adorno tipográfico, sino ante una herramienta de ingeniería lingüística con dos funciones principales. Primero, la delimitación de fragmentos del discurso, que nos va a permitir, como lectores, identificar pausas y estructuras narrativas.
Y segundo, la identificación inequívoca del nombre propio. Es vital que como traductores comprendamos la filosofía del español frente a otras lenguas. En español, la mayúscula es el término marcado, es decir, la excepción a la regla. En otros idiomas, las mayúsculas proliferan. En español, partimos de la premisa de la economía. Si no hay una norma explícita que exija la mayúscula, la opción correcta es siempre usar minúscula. Por lo tanto, nuestra labor en el texto meta no es copiar el estilo visual del inglés. En esta diapositiva vemos la discrepancia sistemática entre el inglés y el español. Utilizando el cuadro adaptado de López Guy y Minet, observamos que el inglés es un idioma extremadamente mayusculizador. En inglés, los tratamientos como Your Majesty o los cargos como President Macron exigen mayúscula inicial en todas sus partes. Sin embargo, en español la norma es clara. Los sustantivos comunes como rey, papa, presidente o majestad deben escribirse en minúscula, incluso cuando se refieren a una persona específica en un contexto protocolar. Lo mismo ocurre con las denominaciones del calendario. Traducir December como diciembre con mayúscula es uno de los errores de transferencia más básicos y frecuentes. Los días de la semana, los meses, las lenguas y los gentilicios son, en español, nombres comunes. En las obras de creación, el inglés capitaliza todas las palabras principales de un título, como por ejemplo Game of Thrones. El español solo permite la mayúscula en la primera palabra y en los nombres propios si el título contiene. Nuestra misión es desaprender la inercia visual del inglés para aplicar con rigor las normas del español. Estamos ahora en las mayúsculas controversiales. Si bien nadie cuestiona que Colombia o Bogotá llevan mayúscula, la inseguridad surge en las zonas grises, donde la línea entre el nombre propio y el común se vuelve borrosa. Debemos recordar reglas que parecen obvias, pero que se olvidan en la práctica. Las mayúsculas deben llevar tilde siempre sin excepción. El mito de que las mayúsculas no se tildan es un vestigio de la época de las máquinas de escribir que ya la RAE ha desmentido hace décadas. Un traductor profesional evita las mayúsculas de relevancia o mayúsculas vanidosas, que suelen aparecer en los textos corporativos o políticos. En los nombres compuestos como Puerto Rico o América Latina, la regla es sencilla. Todas las palabras con peso léxico, es decir, sustantivos y adjetivos, van en mayúscula. El problema real aparece cuando debemos decidir si un nombre común que acompaña a un lugar es parte del nombre propio o un descriptor genérico. Veamos uno de los temas más debatidos, los nombres geográficos. La norma general de la Academia dicta que los nombres comunes que acompañan a un nombre propio deben ir en minúscula. Decimos así, Océano Pacífico, Cordillera de los Andes, porque océano y cordillera son etiquetas genéricas. Sin embargo, surge una gran pregunta. ¿Cuándo el nombre común se funde con el propio? Para resolver esto, aplicamos la prueba de omisión. Si al quitar el nombre común la entidad sigue siendo identificable, se escribe en minúscula. Por ejemplo, si decimos el Amazonas, sabemos de qué hablamos, por tanto, río Amazonas lleva minúscula. Pero ¿qué pasa con Mar Negro o Plaza Roja? Si quitamos mar o plaza, nos quedamos con negro o roja, palabras que por sí solas no van a identificar al lugar del que estamos hablando. En estos casos, el nombre común es parte de la denominación y debe capitalizarse. Este mismo rigor debemos aplicarlo a los espacios urbanos. Es fundamental reconocer que el español tiene una notoria tendencia a la minusculización. En nuestra lengua, la minúscula es la forma normal o no marcada, la mayúscula es la excepción y el término marcado. Por eso la regla de oro, ante la duda, es usar minúscula. Entramos en el terreno de las categorías que más errores de transferencia pueden causar desde el inglés. Las vamos a ver someramente. La recomendación es que lean atentamente el material de cátedra, ya que allí encontrarán más ejemplos y definiciones. En español, los elementos del calendario, los días, los meses y las estaciones, son nombres comunes. Escribir lunes o agosto en mayúscula es un error básico que debemos erradicarlo. Lo mismo sucede con los cargos y títulos. Aunque hablemos de la reina o el papa refiriéndonos a individuos concretos, la norma prefiere la minúscula por ser nombres comunes de dignidad.
En el plano de las ideas, tanto las religiones como sus seguidores y las doctrinas filosóficas o políticas son siempre minúsculas. El budismo, el cristianismo, el marxismo. En geografía, los genéricos que acompañan al nombre propio como río, océano o avenida deben ir en minúscula. Solo la capitalizaremos si el genérico es parte indisoluble de una entidad política. En el ámbito legal y científico, la confusión es frecuente. Las leyes de nombre común como ley seca o teorías como la teoría de la relatividad no llevan mayúscula. Igualmente, las monedas y los elementos químicos son nombres comunes. Un detalle para los traductores: cuando desarrollamos una sigla, las palabras resultantes mantienen su condición de nombres comunes. No escribimos Producto Interior Bruto solo porque su sigla sea PBI. Uno de los chocos más fuertes con el inglés ocurre en los gentilicios e idiomas. En inglés son siempre mayúsculas, en español son siempre minúsculas. En el ámbito académico, las ciencias y disciplinas se consideran nombres comunes cuando hablamos de ellas, como áreas del conocimiento. La física es compleja. En las artes, los géneros musicales como el jazz o el rock y las notas musicales también se escriben en minúscula. Veamos un ejemplo práctico. El texto comienza con la palabra queen, que está en mayúscula, porque es la primera palabra de la oración. Ahora bien, en español se antepondría un artículo, entonces, ¿cómo escribiríamos reina? Para ello debemos pensar ¿qué es reina? Aunque suene algo disparatado, pensémoslo de esta manera. ¿Qué es? ¿Una comida, un país, un estado, un cargo? Este es el primer paso para documentarnos al respecto. Como reina es un cargo, vamos a buscar qué dice la ortografía acerca de los cargos y ver si debemos usar mayúsculas o minúsculas. Con una simple búsqueda en Google podemos encontrar información al respecto. Como vemos, los cargos se escriben con minúscula inicial. Volvamos al ejemplo que estábamos analizando. Después del cargo vamos a escribir el nombre de la reina, en este caso Isabel, y tenemos un número romano en inglés. Esto se escribe igual en español. En el enlace a El buen uso del español encontramos información al respecto. Pueden hacer una búsqueda en Google escribiendo cargos, números romanos, RAE. En el texto original vemos que hay un mes escrito con mayúscula inicial. Hacemos una búsqueda, pues no sabemos las reglas de memoria, aunque podemos, gracias a la práctica, aprenderlas. Pero si sabemos que contamos con un montón de recursos para documentarnos, los vamos a poner en práctica. A continuación, observamos que dice COVID-19 con guión y mayúsculas. Un profesional de la traducción se preguntaría ¿por qué está escrito así? Y ¿se escribiría o no de la misma manera en español? Por más de que haya visto escrito el lema miles de veces durante toda la pandemia, lo voy a buscar. La Fundeo cuenta con un servicio de consultas gratuitos al que podemos acudir cuando no encontremos algo. La realidad es que nuestra experiencia han respondido súper rápido, pero es importante que, no por ello, consulten una hora antes de entregar su trabajo. Como es un término relativamente nuevo, como profesional de la traducción, se me ocurre hacer una búsqueda en Google escribiendo COVID Fundeo, aunque en este caso está lexicalizado. Además me genera dudas saber el artículo, ¿debería ser femenino? ¿Debería ser masculino? Para mi sorpresa, como pueden ver en el enlace a la Fundeu, es posible emplear tanto el femenino como el masculino. Ahora analicemos las lexicalizaciones. Esos casos curiosos donde un nombre propio se vuelve común por el uso. Cuando decimos que algo es un Potosí o usamos un objeto como un Quevedo o un Delco, la palabra pierde su mayúscula original. Para cerrar, quiero que se lleven esta idea. Traducir es por encima de todo justificar las decisiones que tomo como traductor. No buscamos que memoricen las reglas como un robot, sino que desarrollen un criterio profesional. La documentación no es algo que hacemos si tenemos tiempo, es una parte constitutiva de nuestra identidad como traductores. A lo largo de los trabajos prácticos seguiremos practicando esta identificación de los problemas. Identificar la necesidad, buscar la fuente confiable y aplicar la norma con reflexión crítica es fundamental.
El foro está abierto para que compartan sus hallazgos y dudas sobre la documentación. Y recuerden que un texto meta de alta calidad no es solo aquel que comunica el mensaje del original, sino aquel que respeta las convenciones de la lengua de llegada, presentándose como un documento coherente y sobre todo profesional. Nos vemos en una próxima videolección.